pues entonces tenemos que hacer realidad todo lo que nos hemos planificado. Si yo me he planificado, por ejemplo, construir una unidad educativa, eso está en mi presupuesto de gastos, pues entonces como entidad pública yo ya tengo que empezar a ejecutar el presupuesto de gastos, hacer realidad esa construcción de una unidad educativa, ¿sí? Como ejemplo, ¿ya? Si yo me he planificado, por ejemplo, comprar insumos de bioseguridad para el centro de salud o para los hospitales, para combatir contra el COVID, pues entonces yo ya tengo que empezar a ejecutar esa planificación. ¿Cómo lo ejecuto? Voy a tener que ir a comprar, como entidad pública, voy a ir a comprar todos estos insumos, los voy a entregar al centro de salud o al hospital para que ellos lo utilicen con el fin con el que hemos planificado, ¿verdad? Es así, de eso se trata ahora. A partir de la aprobación del presupuesto, nosotros ya empezamos a ejecutar el presupuesto y eso sucede en todas las entidades públicas, ¿ya? Y ahora ustedes dirán, ¿y por qué habla de la ejecución y qué tiene que ver con contabilidad? Pues tiene mucho que ver, jóvenes. ¿Por qué razón? ¿Por qué tendrá que ver tanto este presupuesto aprobado y su ejecución con la contabilidad? ¿Por qué razón? Porque en el sector público se realiza la contabilidad presupuestaria. ¿Ya? La contabilidad presupuestaria se lo realiza porque se empieza a ejecutar el presupuesto. Es decir, cuando nosotros empezamos a captar ingresos, por ejemplo, de cobro de impuestos, lo captamos a través de la unidad de recaudaciones, digamos, de la entidad pública. Entonces, la unidad de contabilidad registra esa ejecución de ese presupuesto. Registra presupuestariamente. Ahora, cuando nosotros un presupuesto empezamos a ejecutarlo, por ejemplo, en el tema de los gastos, gastos de inversión, teníamos presupuestado construir una unidad educativa, entonces empezaremos a ejecutar la construcción de la unidad educativa. Muy bien, contrataremos una empresa constructora, y que empiece la obra a construirse y demás. O sea, cuando ya estamos ejecutando ese presupuesto de gastos, pues interviene la contabilidad presupuestaria. Esta contabilidad presupuestaria va a registrar todos aquellos gastos que se están realizando al momento de ejecutar un presupuesto de gastos. ¿Se dan cuenta? Entonces, la contabilidad en el sector público había sido presupuestario, o sea, había habido una contabilidad presupuestaria. Y aparte también hay otra contabilidad, la tradicional, la que ustedes conocen, la que conocemos, ¿se acuerdan? Activo, pasivo, patrimonio, lo que nos han explicado durante 2 años en la materia de contabilidad 1 y contabilidad 2. Esa contabilidad tradicional también se registra en el sector público. Y a esa contabilidad tradicional en el sector público se le llama transacciones contable patrimoniales o contabilidad patrimonial. Ese nombre tiene en el sector público. O sea, se dan cuenta, miren, había habido una contabilidad presupuestaria, había habido otra contabilidad tradicional que es la contabilidad patrimonial, ¿sí? Y por último, hay otra contabilidad que la realizan exclusivamente del efectivo, del flujo de recursos que hay dentro de la entidad pública. Y esa contabilidad se llama contabilidad de tesorería.
¿Ya? Entonces, esto quiero dejarles claro en esta clase de que la contabilidad en el sector público se trabaja a través de módulos y en la normativa habla de subsistemas. ¿Ya? Entonces, estos 3 módulos son los que se manejan en la contabilidad del sector público. ¿Ya? No se olviden, una contabilidad presupuestaria, una contabilidad patrimonial y una contabilidad de tesorería. Esta patrimonial había sido la que conocemos nosotros comúnmente, ¿sí? La tradicional. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta, es bien interesante, ¿no? De eso se trata este tema. ¿Qué más? A ver, vamos a ver ¿están apreciando, jóvenes, la pantalla? Solo se lee tema 3, el sistema de contabilidad. Ahora sí, el origen del sistema. Ya, muy bien. Denme unos minutitos, lo voy a cargar la máquina porque... Recording stopped. Estoy deteniéndolo un rato, lo cargaré en la máquina, lo voy a enchufar, chicos. ¿Se han dado cuenta que ahora en la parte introductoria nomás había sido interesante la contabilidad, ¿no, jóvenes? Había tenido 3 módulos, miren, había sido la contabilidad presupuestaria que se maneja, una contabilidad tradicional y otra contabilidad solo de tesorería, ¿ya? Entonces, en base a esos 3 módulos, pues va girando la contabilidad gubernamental, ¿ya? A ver, ahora continuaremos. Voy a recordarles. Recording in progress. Bien, recordarles de que este sistema de contabilidad integrada, que es parte de la Ley 1178, maneja todo lo que es la parte contable dentro de las entidades públicas, ¿ya? El sistema de contabilidad integrada es un sistema que nos sirve para ejecutar las actividades que nos hemos programado, lo que les explicaba hace minutos atrás, ¿ya? Ahora nuestro centro de atención va a ser el sistema de contabilidad integrada, ¿ya? Bien, este sistema de contabilidad integrada, por si acaso les aclaro, bueno, también eso ya está en la norma, ¿no? Este sistema de contabilidad integrada, este sistema tiene su propia norma, que son las normas básicas del sistema de contabilidad integrada, ¿sí? Es la Resolución Suprema 222.957. Todo el material lo voy a subir a la plataforma, no se preocupen, van a tener acceso, ¿ya? Entonces, esta norma, las normas básicas del sistema de contabilidad integrada, pues nos dan los lineamientos, nos indican, nos dan todos los pasos a seguir para que nosotros como profesionales apliquemos la contabilidad en todas las entidades del sector público, ¿ya? ¿Qué más? A ver, en estas normas básicas del sistema de contabilidad integrada, pues nos hablan de concepto, me dice que el sistema de contabilidad integrada es un conjunto de principios, de normas que nos permiten a los profesionales del área contable hacer registros, tantos registros presupuestarios, registros contables, los tradicionales o patrimoniales, y registros de tesorería,
En base a la normativa y estos registros a fin de año se resumen en estados financieros que al final sirven pues a la entidad pública y a sus autoridades para que tomen decisiones, ¿sí? Ahora, ¿qué se registran? Eso les decía en las primeras clases, ¿se acuerdan? Lo que se registran son los hechos económicos, las transacciones económicas que se han generado dentro de una entidad pública, ¿sí? De eso se trata la contabilidad. Y es en cualquier ámbito. En un simple ente económico, ¿qué registra el contador? Registra los hechos económicos, ¿ya? Entonces, este concepto de contabilidad integrada, pues está ligado también a el concepto de contabilidad general o contabilidad tradicional, ¿verdad? De eso nos hablan las normas básicas del sistema de contabilidad integrada. Además, en esta normativa me habla de los principios, de los objetivos que tiene el sistema de contabilidad integrada. ¿Cuáles habían sido los objetivos? Obviamente es registrar todos los hechos económicos o todas las transacciones que se susciten dentro de las entidades públicas, ¿sí? Y aquí me habla y me dice que puede haber transacciones presupuestarias, transacciones financieras y las transacciones contable patrimoniales, lo que les hablaba, ¿sí? Las presupuestarias son aquellas que registramos cuando se va ejecutando el presupuesto. Las financieras o de tesorería son aquellas que son aquellos registros que realizamos cuando existe flujo de efectivo dentro de una entidad pública, y las contable patrimoniales son aquellas transacciones donde se afecta el tema del activo, del pasivo, patrimonio, ingresos y gastos, ¿sí? Todo lo que es la contabilidad tradicional está en las transacciones contable patrimoniales, ¿ya? Ese denominativo lo han puesto en la norma. Además de registrar, otro objetivo que tiene, ¿qué es? Otro objetivo es que cuando un funcionario público utilice, maneje, gaste, no sé, toda lo que son recursos del Estado, pues este funcionario tenga la posibilidad de rendir cuentas de estos recursos que ha utilizado, de estos recursos que están bajo su custodia, ¿sí? Rendir cuentas para que en lo posterior, en un futuro, no tenga ningún tipo de inconvenientes en el manejo de dineros del Estado. Sabemos muy bien que las entidades públicas manejan dineros y recursos del Estado, ¿sí? Por tanto, debemos tener mucho cuidado cuando un servidor público maneja este tipo de recursos, pues tiene que rendir cuentas de todos esos recursos que ha manejado. Y la contabilidad integrada tiene ese objetivo. ¿Por qué? Porque la entrega de fondos que se le hace a los funcionarios y al mismo tiempo registra sus rendiciones de cuentas, y de esa manera podemos llevar un control estricto y un control específico del manejo de estos recursos por parte de los servidores públicos, ¿ya? Otro objetivo, procesar información y producir la información. Claro que sí. El sistema de contabilidad integrada, pues, me produce información oportuna, útil. ¿Por qué digo oportuna y útil? Porque en el momento que nosotros quisiéramos saber en qué condiciones está presupuestariamente, contablemente y financieramente la entidad pública, podemos acudir a toda la información contable, ¿no? Tenemos la facilidad, además de un sistema contable que se maneja a través de este sistema, nosotros en el momento que precisemos podemos imprimir los estados financieros, y estos estados financieros pues me van a permitir tomar decisiones, realizar cambios
o de alguna manera mejorar alguna unidad operativa dentro de la entidad pública, ¿sí? Entonces, el sistema de contabilidad integrada es muy, muy importante. Y por último, también me ayuda en tareas de control. ¿Por qué? ¿Por qué en tareas de control? Porque cuando la Contraloría General del Estado tiene que hacer auditoría a alguna información que se genere dentro de una entidad pública, pues tiene que estar a disposición. La información completa. Cualquier momento la Contraloría viene y dice, bueno, pues voy a hacer auditoría, digamos, auditoría de los gastos del grupo 30,000. Entonces nosotros tenemos que tener pues al día la información, los registros contables de todos los gastos que hemos hecho del grupo 30,000, por ejemplo, gastos en compra de materiales, suministros, compra de combustibles, compra de alimentos, compra de productos metálicos y demás, productos no metálicos, todo hay, ¿no? Productos agroforestales en el grupo 30,000. Entonces, como una medida de control, la Contraloría, si viniese a una entidad pública, pues esta entidad pública, gracias al sistema de contabilidad integrada, puede facilitar esa información a la Contraloría y, por tanto, la Contraloría va a poder realizar su trabajo de una mejor manera. ¿Ya? Entonces, miren, son objetivos bien bonitos, ¿no? Interesantes que tiene el sistema de contabilidad integrada, ¿ya? Requisitos del sistema de contabilidad integrada existen. Siempre hay requisitos que cumplir, ¿verdad? En cualquier ámbito hay requisitos. Ahora, para el tema contable dentro de las entidades públicas, tenemos que cumplir requisitos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, un requisito importante es el registro universal. ¿Qué quiere decir? De que todas las transacciones que se generen dentro de una entidad pública, ya sean transacciones presupuestarias, transacciones contable patrimoniales o transacciones financieras o de tesorería, que también se llaman de estos tres módulos que les hablo, pues todas las transacciones que se generen dentro de una entidad pública tienen que estar registradas en este sistema oficial que es el SIGEP. No hay otra vía, no hay otra forma de registro dentro del sistema de contabilidad integrada. A eso se refiere este requisito universal, el registro universal, ¿ya? Es como de ustedes, ¿no? Cuando tienen que, por ejemplo, presentar exámenes, ¿cuál es el requisito? Que tienen que subir a la plataforma, ¿verdad? No pueden entregar por otra vía. Es lo mismo en el sector público, ¿ya? Ahora, el registro único es otro requisito del sistema de contabilidad integrada. ¿A qué se refiere? Esto es básicamente referido a que un registro contable no tiene que ser registrado de manera doble, o sea, duplicado. Una sola vez se debe registrar cualquier transacción que se suscite o que se genere dentro de las entidades públicas, ¿ya? No podemos duplicar un registro y eso no solo es un requisito, es un principio, porque se imaginan que registraríamos doble alguna transacción, toda la información contable se va a distorsionar, ¿ya? Y este requisito es importante. Otro requisito, diseño de un sistema integrado de cuentas, dice. ¿A qué se refiere? Esto es más referido al sistema que maneja la contabilidad integrada. Este sistema dice que está diseñado, ¿sí?, para englobar en un solo, como un solo dato, todo lo que son los registros presupuestarios, registros contable patrimoniales y registros de tesorería o financieros también se llama, ¿ya? O sea, gracias al sistema de contabilidad integrada que está diseñado así,
de manera global es que nosotros podemos registrar en un solo sistema todas estas transacciones. Y en el país, el sistema oficial es el SIGEP. Entonces, en el SIGEP realizamos registros presupuestarios. En el mismo SIGEP se realizan los registros contable patrimoniales y en el mismo sistema los registros de tesorería, ¿ya? Y además, este sistema integrado pues está avalado por un plan de cuentas, por los clasificadores presupuestarios, está avalado por matrices de conversión para que se pueda englobar esta información y sin distorsionar a fin de año se pueda emitir estados financieros interpretables, estados financieros entendibles, ¿ya? Ese es el tercer requisito del sistema de contabilidad integral. Ahora, cuarto requisito, conceptualización ampliada del términos recursos y gastos, ¿sí? Lo han puesto como requisito porque para trabajar en el sector público hay que entender bien estos términos. Yo les he hablado, ¿no? Desde la primera clase, recursos, ya, y ustedes ya tanto habla la licenciada, recursos. Es que hay un requisito dentro del sistema de contabilidad integrado donde tenemos que entenderle al término recurso como una entrada, como un ingreso o como un origen de fondos, ¿sí? Y el término gasto es salida al revés, ¿no? Es una salida, es un egreso o es el uso de fondos. Entonces, debemos tener este concepto amplificado de el término recurso y gasto para entender cómo funciona el sistema de contabilidad integral, ¿ya? Por último, la selección de momentos de registro. Y esto yo creo que es el requisito también muy importante porque esto se usa cada día cuando se hacen registros contables, registros presupuestarios y registros de tesorería. ¿A qué se refiere? Me indica de que para registrar los recursos, ¿sí? Yo tengo que hacer uso de 3 momentos. El momento del estimado, el momento del devengado y el momento del percibido. O sea, son como etapas, digamos. ¿Sí? Son como etapas. Etapa 1, etapa 2, etapa 3. Entonces, cuando estemos haciendo los registros contables, presupuestarios y de tesorería, pues nosotros tenemos que tomar en cuenta. Si estamos registrando recurso o ingreso, o estamos registrando alguna entrada o algún origen de fondos, ¿sí? Pues tenemos que pasar estas etapas. Primero, estimamos el recurso. Luego, devengamos el recurso y por último, percibimos el recurso, ¿ya? Son etapas. Ahora, en el tema de los gastos también tiene momentos contables que se llaman etapas también, para que me entiendan, ¿no? Cuando nosotros estemos registrando un gasto o una salida o un egreso o un uso de fondos, pues tenemos que cumplir etapas. Primera etapa o primer momento, la asignación. Primero tenemos que asignar el gasto, luego comprometer el gasto. Otra etapa, devengar el gasto y por último, pagar el gasto. ¿Se dan cuenta? A eso se refieren estos momentos que tenemos que seguir como contadores del sector público. ¿Ya? ¿Qué más me dice? A ver, la norma, si a grosso modo les estoy explicando. Aquí les hablaba de los subsistemas, ¿recuerdan? Les decía que hay módulos con los que se trabaja dentro de la contabilidad que se maneja en el sector público. Y en la normativa habla de subsistemas, ¿sí? Me dice que hay un subsistema de registro contable. Esa contabilidad tradicional que también en la norma se le llama con el nombre de contabilidad patrimonial.
¿sí? Entonces, este subsistema de registro contable reconoce y registra todas aquellas transacciones que son propias de la contabilidad general. Estoy hablando cuáles, el registro de los activos, o sea, de los derechos, el registro de los pasivos, las obligaciones, ¿no? Y este módulo también maneja todo lo que son ingresos y gastos de las entidades públicas. ¿Ya? Este subsistema está referido a la contabilidad general y en el sector público se llama contabilidad patrimonial. Y cuando hablamos de registros, se le dice registro contable patrimonial. ¿Ya? Bien, hay otro subsistema u otro módulo, se podría decir, que están referidos a los registros presupuestarios. Estos registros presupuestarios, ¿cuándo se generan? Dijimos, cuando tenemos que registrar las transacciones que tienen efecto, ya sea en el presupuesto de recursos o en el presupuesto de gastos. Cuando nosotros estemos ejecutando el presupuesto, cuando haya una ejecución presupuestaria, pues ahí va a intervenir la contabilidad presupuestaria, los registros presupuestarios, ¿sí? Luego, tenemos el último subsistema o módulo, que es el de tesorería, ¿ya? Este módulo de tesorería registra todas aquellas operaciones y transacciones donde se generan flujo de efectivo, movimiento de efectivo, ¿sí? ¿A través de qué cuentas? De la cuenta caja y de la cuenta bancos. Por eso les decía, esto es exclusivamente para registrar flujo de caja, flujo de la cuenta bancos, ¿ya? Bien, ¿qué más tenemos? Hoy sí, seguimos. Aquí hay otros datitos interesantes más. La contabilidad del sector público tiene instrumentos, ¿sí? ¿Se acuerdan que teníamos instrumentos para hacer presupuesto? Las directrices de formulación presupuestaria, después habían los clasificadores presupuestarios. En algunos casos se usan también en el sector público, por ejemplo, el plan territorial de desarrollo institucional, etcétera, ¿no? Entonces, hay documentos que a nosotros, a los profesionales, se nos son indispensables para poder aplicar esto que me indica la norma. En este caso, aplicar la contabilidad en el sector público, aplicar la contabilidad en las entidades públicas. Por tanto, existen instrumentos. ¿Cuáles son los instrumentos que vamos a manejar nosotros cuando realicemos los registros, ya sean registros presupuestarios, registros contables o registros de tesorería? Pues el primer instrumento es el plan de cuentas, ¿ya? El plan de cuentas ya es conocido por ustedes, que nos permite mostrar. En el plan de cuentas se muestran y se identifican todas aquellas cuentas que pertenecen al activo, al pasivo, al patrimonio, a los ingresos y a los gastos, ¿verdad? Entonces, en el sector público también tenemos un plan de cuentas que utiliza registros contables, ¿ya? Ahora bien, otro instrumento es son los clasificadores presupuestarios. No nos hemos hablado de los clasificadores presupuestarios, chicos, ¿ya? Los clasificadores presupuestarios son instrumentos que nos sirven a nosotros, los contadores, para hacer los registros presupuestarios, para ejecutar la contabilidad presupuestaria. Bien. Después tenemos otro instrumento que son los clasificadores de operaciones efectivas de caja, ¿ya? Estos clasificadores nosotros los contadores lo utilizamos para hacer registros de tesorería,
dentro de las entidades públicas. O sea, se dan cuenta, había habido distintos instrumentos para cada tipo de registro. En la contabilidad presupuestaria hacemos registros presupuestarios. Entonces, ¿qué instrumento usamos? Los clasificadores presupuestarios. Ahora, en la contabilidad contable patrimonial hacemos registros contables. Entonces, ¿qué instrumento utilizamos? El plan de cuentas. Ahora, en la contabilidad financiera o de tesorería, ¿qué hacemos? Hacemos registros de tesorería. Y para estos registros de tesorería, ¿qué instrumento utilizamos? Los clasificadores de operaciones efectivas de caja. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta cómo hay varios tipos de registros que se realizan en el sector público. Entonces, también existen varios instrumentos que vamos a ir utilizando. ¿Ya? Estos dos, que son los clasificadores presupuestarios y el plan de cuentas, son los que más se utilizan en el sector público. El clasificador de operaciones efectivas de caja, felizmente, les digo felizmente, ya están inmersos en el SIGEP. O sea que cuando nosotros hacemos registros de tesorería, automáticamente el SIGEP escoge las cuentas del clasificador de operaciones efectivas de caja. O sea, no va a ser para nosotros otro trabajo, ¿no? Estar revisando el clasificador OEC. No, más bien tenemos ese beneficio los contadores, ¿sí? Ya automáticamente en el sistema, en el SIGEP, va reconociendo. A medida que vas haciendo el registro, lo va reconociendo y va capturando la cuenta que corresponde. Bueno, nos han facilitado ese trabajo a los contadores, porque antes de que existiese el SIGEP en línea, cuando antes había el SINCOM o había el SIGEP móvil, utilizábamos las entidades públicas. Antes, pues no había inmerso el clasificador OEC en el sistema. O sea que nosotros teníamos que trabajar con 3 instrumentos. Aquí estaba nuestro plan de cuentas, aquí estaba nuestro clasificador presupuestario y aquí mi clasificador OEC. Ahora ya no. Solamente trabajo con estos 2, con el plan de cuentas y con los clasificadores presupuestarios. Eso no quiere decir que no hagamos registros de tesorería. Igual se realizan registros de tesorería. ¿Ya? Bien. Eso es lo que quería explicarles en este tema. Ha sido más de introducción, ¿no? Y para terminar, indicarles esto que es muy importante para ustedes, ¿ya? Lo que les hablaba al principio de la clase. El instrumento más importante que utilizamos para hacer registros presupuestarios es el presupuesto público. ¿Sí? Eso nunca se olvide. Si una entidad pública no tiene su presupuesto público aprobado, nosotros no vamos a poder realizar ningún tipo de registro presupuestario. En otras palabras, no vamos a poder aplicar la contabilidad presupuestaria. ¿Ya? Es un requisito que esta entidad pública tenga su presupuesto aprobado. ¿De acuerdo? Bien, si tuviesen alguna pregunta. Recording stopped. Algo que quisiera que les aclare o algo que tal vez les haya llamado la atención, jóvenes, lo aclararemos ahora porque la siguiente clase ya vamos a empezar a realizar ejercicios, registros presupuestarios, registros contables, registros de tesorería. O sea, en eso va a girar todo ahora, chicos. A partir de este tema 3 es todo esto. Y para esto ya les dije, instrumentos
que utilizamos. Para los registros presupuestarios se utilizan los clasificadores presupuestarios. Para los registros contable patrimoniales se utiliza el plan de cuentas. Y para los registros de tesorería utilizamos los clasificadores OEC. No lo vamos a utilizar en la clase, en la materia. ¿Por qué? Porque ya les dije, cuando ustedes vayan a trabajar y estén registrando, haciendo registros de tesorería, no va a ser necesario que estén con su clasificador OEC. A medida que vayan haciendo el registro, automáticamente el SIGEP va a ir reconociendo cuentas nomás. Las cuentas les va a ir así saltando, o sea, no va a ser necesario que utilicen ustedes un clasificador, ¿ya? Pero los otros dos instrumentos que son el clasificador presupuestario y el plan de cuentas lo vamos a utilizar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, consulta, inquietud, jóvenes? Háganmelo saber. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Pensaban que era así o no? A ver, necesito opiniones, chicos, muy calladitos están. Alguien que quiera opinar o yo les voy a tener que llamar. A ver, ¿dónde está Catherine Joana? No está Catherine.